Primero, no se duerman. Veo a muchos ya con ojitos de gallina. Número 2, no se distraigan. Por cultura tenemos el defecto de que cuando alguien sale, ¿cómo da ganas de voltear a ver quién salió? Y si alguien entra, da ganas de voltear a ver quién entró. Es un defecto que tenemos por nuestra cultura. Por eso les pido, no se distraigan. Tercero, los que trajeron a sus hijos y los hijos ya saben qué cosa es siéntate y guarda silencio, pues siéntelos y enséñeles a guardar silencio. Voy a decir algo. Hace ratitos estaba allá afuera y me di cuenta que hay bastantes niños corriendo y gritando allá afuera. Yo me pregunto, ¿no serán hijos de ustedes? Miren, si son hijos de ustedes, tengan un poquito de vergüenza. Porque dijimos que traíamos a nuestros hijos a la iglesia. ¿Y dónde está el hijo? Allá en la calle corriendo. Y el papá bien tranquilo aquí sentadito. Pues ¿qué tipo de papá es ese? Mire, les voy a poner un ejemplo que siempre pongo y quizás ya lo escucharon. Pero esto vale para los que no lo han escuchado. Yo siempre pregunto, ¿han escuchado que un día la Virgen María y San José perdieron a su hijo Jesucristo? ¿Dónde lo buscaron? ¿Dónde lo encontraron? En el templo. Y ustedes cuando pierden sus hijos, ¿dónde los buscan? En la calle, en la cantina, en el campo de fútbol, en todos lados, menos en el templo. Eso debe de cambiar. Necesitamos transmitirle a las nuevas generaciones nuestra fe. Y eso será imposible si no sentamos a nuestros hijos para que escuchen la palabra de Dios. Miren, yo no creo en Dios. Yo no leo la palabra de Dios y yo no predico la palabra de Dios porque mi papá me haya obligado desde niño y ahorita me haya dicho predica, ve a la iglesia porque tienes que ir. No, a mí desde niño me enseñaron que hay un tiempo para cada cosa. Hay un tiempo para correr, para gritar, pero también hay un tiempo para guardar silencio y para escuchar la voz de Dios. Y eso que mi papá me dio cuando yo era niño es lo que me tiene hoy aquí. Con razón dice el Proverbios, instruye al niño en el camino del Señor ahora, y cuando sea grande jamás se apartará de él. ¿Saben cuál es el problema de nosotros? Que nunca educamos a nuestros hijos. Y permítanme ponerles un ejemplo, ese no es el tema, pero es para que nos vayamos entendiendo. Mi papá ponía un ejemplo que me gusta. Mi papá llama a un niño de 3 años y le dice, ven. Luego llama a un joven de 20 años y a un abuelo de 80. Y mi papá dice, cuando el niño tiene 3 años no se le corrige y no se le educa porque da lástima. ¿Verdad? Los que somos papás sabemos de eso. Si tú ahora no da miedo, ahora da coraje porque ya no entiende. Y así se muere el hombre sin ser educado. Por eso, los que tienen hijos, los que trajeron a sus hijos, y sus hijos no están sentados con ustedes, preocúpense, porque ese niño está aprendiendo a hacer allá afuera lo que se le da su regalada gana. Y cuando sea viejo, ni siquiera con la policía lo va a poder dominar. Dicho eso, les pido que me pongan atención. No quiero hablar muy fuerte, vengo muy enfermo de la garganta, por indicaciones médicas no debería de estar hablando, pero como soy un poco necio, aquí me ven hablando, aunque el doctor me prohibió hablar por bastante tiempo. Por eso quiero que valga la pena hablar y que no diga, fui a cuá, hablé como loco, forcé mi garganta y ni valió la pena, puros dormidos había. ¿Quieren que eso vaya a contar a otros sitios?
Pues no se me duerman entonces y póngame un poquito de atención. Bien, ahora sí empezamos el tema. Ese era solo un comercial. ¿Alguna vez ustedes han escuchado a los hermanitos de otras agrupaciones decir algo parecido a esto? Hermanos, estamos viviendo los últimos días. Cristo viene pronto. Las señales ya se están cumpliendo. El tiempo se está cortando. Si no te preparas, pronto vendrá el fin y te vas a ir al infierno. ¿Han escuchado algún hermanito que dice eso? Sí, abundan por todos lados. Y mire, el tema del fin del mundo es un tema que le ha dado mucho resultado a los protestantes. ¿Saben por qué? Porque los protestantes se sirven de nuestra ignorancia y de nuestro miedo. Nuestro pueblo padece de dos cosas, de ignorancia y de miedo. Y por eso le cuentan un cuento, se lo cree. Y como se lo cree, se asusta. Y ya asustado, fácilmente se une a las filas de las sectas. Un día escuché a unos protestantes decir que el fin del mundo estaba cerca y que habían empezado a caer las estrellas, como dice la Biblia. Y una señora protestante dijo: sí, eso es verdad, a mí me consta. Ayer por la mañana, cuando yo iba al molino, encontré el pedazo de una estrella tirada ahí a medio camino. Y todos decían: ¿ya vieron? Es verdad, el fin del mundo está cerca, porque aquí tenemos a una hermanita que vio un pedazo de estrella tirado ahí a medio camino. Y cuánta gente católica que ignora su fe y que aparte de ignorar su fe es miedosa, rapidito se une a las filas de las sectas. Y digo que se sirven de nuestra ignorancia, porque científicamente está demostrado que una estrella es más grande que el planeta Tierra. Así que nunca van a caer las estrellas aquí al suelo y vamos a estar levantando pedazos de estrella, como afirma esa señora. Eso nunca va a ocurrir, porque el día que una estrella venga en dirección a la Tierra, primero nos va a hacer polvo antes de que veamos ahí el resto de una estrella por el suelo. Obviamente se trata de una mala interpretación que han hecho las sectas y que, como les digo, les ha dado bastante resultado. Yo conozco a muchos católicos que se hicieron protestantes cuando les dijeron que el fin del mundo estaba cerca. Pero ¿qué dice la Biblia sobre el fin de los tiempos, sobre el fin del mundo? Dice muchas cosas. Número 1, la Biblia dice que el día y la hora nadie lo sabe. Vayamos a lo que dice la Biblia. Mateo capítulo 24, versículo 36. Escuche lo que dice. Por lo que se refiere a ese día y cuándo vendrá, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles de Dios, ni el Hijo del Hombre, sino solamente el Padre. ¿Quién sabe cuándo será el fin del mundo? ¿Quién sabe cuándo vendrá Cristo? Nadie, absolutamente nadie. Eso solo lo sabe el Padre. Y por eso, cuando usted ve a una persona fijando fechas, estableciendo un tiempo para el fin del mundo, ¿qué va a hacer usted? ¿Creerle? No, sencillamente ignorarlo. La Biblia dice que nadie lo sabe.
Jesús no dijo, oigan, no lo saben los ángeles, no lo sabe el Hijo del Hombre, pero sí lo saben los pastores protestantes. Eso no lo dijo Jesús. Jesús dijo que nadie lo sabe. Sin embargo, hay personas que se han atrevido a establecer fechas para el fin del mundo. Y voy a mencionar a unos que son expertos. Y tal parece que ustedes los tienen de vecinos. Los adventistas del séptimo día. Esa secta nació justamente para eso, para hablar del fin del mundo. Por eso se llama Iglesia Adventista. ¿Qué significa adventista? La iglesia que espera, de advenimiento. Es la iglesia que espera la segunda venida de Cristo. Y fíjese bien, el fundador de los adventistas y la cofundadora, que es la señora Elena G. de White, el fundador es Guillermo Miller, la cofundadora Elena G. de White. El fundador estableció fechas para el regreso de Cristo y el fin del mundo. Guillermo Miller dijo que Cristo iba a venir el 21 de marzo del año 1843. Y empezó a decir que el juicio de las naciones estaba cerca y que para salvarse habría que ser miembro de la Iglesia Adventista del séptimo día. Y cuánta gente miedosa de esos tiempos se hizo adventista. ¿Y qué creen? Cristo no vino. Guillermo Miller revisó su matemática y dijo, ya sé, cometí un pequeño errorcito. Me equivoqué por unos cuantos días. Así que ahora he rectificado la fecha y Cristo vendrá el 21 de octubre del año 1844. Otra vez a esperar a Cristo. Llegó el 21 de octubre y Cristo no vino. Y saben, Guillermo Miller reconoció que se había equivocado y a eso él le llamó el gran chasco. Y si no me cree, pregúntele a los adventistas del séptimo día sobre el gran chasco de Guillermo Miller. Y la mayoría bajan la cabeza, porque saben que se equivocaron los fundadores de su secta. Después que Guillermo Miller abandona los estudios sobre el regreso de Cristo y el fin del mundo, aparece Elena G. de White. Elena G. de White retomó el estudio sobre el regreso de Cristo. Elena G. de White también fijó fechas y también se equivocó. Y cuando Elena G. de White se había equivocado por tantas fechas que había puesto, Elena G. de White dio un último aproximado del regreso de Cristo. Elena G. de White dijo que los de su generación estarían vivos cuando Cristo volviera a la tierra por segunda vez. Escuche lo que dijo. Elena G. de White dijo que los de su generación estarían todavía vivos cuando Cristo regresara a la tierra. ¿Y qué creen que pasó? Que ya murieron todos los de la generación de Elena G. de White y Cristo no ha venido. Y los adventistas del séptimo día siguen esperando a Cristo. No vayamos muy lejos. En el año 1999 yo era un niño y mi papá todavía vivía en esperanza. Allá los adventistas dijeron que Cristo iba a venir el 31 de diciembre del año 1999.
y en su iglesia empezaron a hacer una actividad para esperar a Cristo. Y me acuerdo que había un señor que se llamaba Andrés y le dijo a mi papá todavía cuando pasó: don Panchito, nos vemos, esta será la última vez que nos veamos, porque esta noche viene Cristo y nos llevará. Esa noche hubo un viento fuerte en esa zona de Esperanza. Era tan fuerte el viento que empezaron a chocar los cables de energía eléctrica y salían chispazos. Y los adventistas decían: no nos equivocamos. Eso que apenas son las 5 de la tarde, espérense que sea a las 12 de la noche. Llegó las 12 de la noche, Cristo no vino. Al otro día, esperado teníamos a don Andrés por mentiroso, que había dicho que era la última vez que se iba a ver con mi papá. Y todavía anda don Andrés por allá. Sigue esperando a Cristo. Pero los adventistas no son los únicos que han puesto fechas. Los testigos de Jehová, que nacieron de los adventistas. Cuando Carlos Russell se da cuenta que Miller y que Elena G. de White falla en las profecías sobre la venida de Cristo, ahora Carlos Russell retoma los estudios de Miller. Y ahora Carlos Russell dijo que Cristo vendría a la tierra en 1914. Llegó 1914, Cristo no vino. Luego dijo que se había equivocado matemáticamente y dijo que Cristo vendría ahora en 1925 y Cristo no vino. ¿Y saben qué dijo Carlos Russell para no quedar de mentiroso? Carlos Russell, después de que se dio cuenta que sus profecías también fallaron, se inventó una solución. Carlos Russell dijo: es que ustedes no entendieron. Lo que pasa es que Cristo no resucitó con cuerpo. Cristo resucitó espiritualmente, y por eso cuando vino en 1925, vino en espíritu. Y solamente yo lo vi. ¡Qué tramposo! Por eso los testigos de Jehová hasta el día de hoy dicen que Cristo no resucitó con cuerpo. Ellos dicen que Cristo resucitó solo en espíritu. Pero esa es una doctrina que Russell inventó para cubrir el gran error que había cometido al fijar fechas sobre la venida de Cristo. Y hoy cuando los testigos de Jehová dicen: Cristo sí vino, pero unos cuantos lo vieron. ¿Y qué dice el Apocalipsis sobre la venida de Cristo? El Apocalipsis dice que cuando Cristo venga, todo ojo lo verá, incluso aquellos que lo traspasaron. ¿De dónde sacan esa venida misteriosa de Cristo? Así que los que son expertos hablando del fin del mundo, adventistas del séptimo día y testigos de Jehová, que al cabo los dos nacieron de los mismos estudios de Guillermo Miller. Y por eso los adventistas del séptimo día y los testigos de Jehová andan a la expectativa de lo que sucede en el mundo. Empieza la guerra en Rusia, el fin del mundo. Ahora sí está cerca. Nada. Empieza de nuevo la guerra en Israel. Ahora sí el fin del mundo. Nada. Me acuerdo que cuando fue el atentado del 11 de septiembre en Estados Unidos y derribaron las Torres Gemelas, empezaron a sacar literatura por montones de que ahora sí estaba cerca el fin del mundo. Y las iglesias pentecostales y las otras agrupaciones que existen, todos pronosticaron que Cristo vendría en el 99 o 2000 y no vino nadie.
Sé de un pastor, no quiero decir de dónde es, a ver si no se me escapa, que reunió a su gente a finales del 2000 y les dijo: hermanos, Cristo vendrá esta noche, así que vamos a despojarnos de toda riqueza material y vamos a llenar nuestro corazón de la verdadera riqueza. Y puso ahí un cofre, relojes al cofre, aretes de oro al cofre, dinero al cofre. Muchos vendieron sus terrenos, dinero al cofre. Querían dejar todo lo material porque Cristo se los iba a llevar. A medianoche se pusieron a orar porque Cristo ya iba a venir por ellos. Y mientras todos oraban con los ojos cerrados, el pastor se fugó con el cofre. Después de que se cansaron de orar, abrieron los ojos y se dieron cuenta: ¿estamos todos? No está el pastor. Seguro el pastor era el único hombre justo. Por eso a él se lo llevó el Señor. 3 años después apareció el tipo allá por otra ciudad con una enorme fortuna y muchos carros y casas por todos lados, con el dinero de los ignorantes que se creyeron el cuento que Cristo venía. Ahora, ¿qué dice la Biblia al respecto de esos que ponen fechas para la venida de Cristo? Escuche lo que dice. Deuteronomio, capítulo 18, versículo 22. Deuteronomio, capítulo 18, versículo 22. Dice así: si un profeta habla en nombre de Yahvé y lo que dice no sucede, tú sabrás que ese profeta no viene de Yahvé, sino que ha hablado por su propia cuenta y no le harás caso. ¿Qué dice que pasa con aquel que dice algo y eso que dice no sucede? Dice que esos no vienen de parte de Dios. Y si no vienen de parte de Dios, ¿qué cosas son? Falsos profetas. Entonces, nosotros debemos preguntarnos: todas esas agrupaciones que ya dijeron que Cristo iba a venir, como adventistas del séptimo día, testigos de Jehová, pentecostales, y Cristo no vino, ¿qué debemos creer sobre ellos? Que son falsos profetas. ¿Y qué debemos hacer? No hacerles caso, porque el profeta habla por su propia cuenta. Pero ¿cuánto católico hay de que le dicen: ya viene el fin del mundo? Y lo cree. Yo digo, ¿por qué seguir creyendo en las mentiras de las sectas si está demostrado que se han equivocado? Miren, ustedes saben del huracán que pasó en el año 2005, creo que fue, el huracán Stan. Sí, ¿verdad? Ustedes lo recuerdan más que nadie. 2006 fue cuando pasó el huracán Stan. Un pastor de allá de Tuxtla Gutiérrez dijo que Chiapas se iba a destruir en febrero del año 2006. Entonces Stan fue en el 2005. Y empezaron a repartir literatura. Miren, yo guardo esa literatura como una reliquia, porque con eso le digo a los protestantes: vean, mentirosos, ustedes dijeron que Chiapas iba a ser destruido en febrero del 2006. ¿Y qué creen que pasó en Chiapas? Que mucho católico miedoso les creyó y muchos se corrieron para Guatemala, porque dice que Dios iba a venir a castigar el estado de Chiapas. Y recuerdo que ese día que los protestantes habían establecido para el regreso de Cristo en el estado de Chiapas,
Era el día que teníamos un curso bíblico en la parroquia y muchos servidores no fueron al curso bíblico porque se habían corrido para Huehuetenango, huyendo del juicio que Dios haría sobre el estado de Chiapas. Terminó el mes de febrero y nunca sucedió lo que profetizaron. El pastor, que se llamaba Josué Pérez Pardo, tenía un programa en el canal de las estrellas que se llamaba Jesucristo Esperanza Segura. Nunca más apareció en televisión después de que su profecía falló. Y si hablamos de otros tantos pastores que han hablado sobre el fin del mundo y el regreso de Cristo, pasaríamos la noche completa. Pero hoy tenemos que saber que todos esos que anuncian cosas que no suceden son falsos profetas. Y si fallan sobre el regreso de Cristo, fallan en otras cosas. Pero cuánto católico miedoso hay. De aquí de Tacaná me escribió un hermano, un servidor de la iglesia, y eso es lo que me molesta, servidor de la iglesia. Y me dijo: hermano, mire, lo que pasa es que yo me estoy muriendo de miedo. ¿Qué tiene pues? Mire, hermano, hace 3 días pasaron unos pastores a mi casa y me profetizaron que yo voy a tener un accidente en los próximos 15 días. Y me dijeron que yo no salga de la casa si no quiero morir. Y usted sabe que yo me la paso viajando. ¿Será verdad que me voy a morir en estos 15 días que vienen? Me daba ganas de darle un bibliazo en la cabeza. Lee Deuteronomio. Esos que hablan en nombre de Dios y lo que dicen no se cumple, son falsos profetas. No le hagas caso, sigue viajando, sigue trabajando. Si les crees, te vas a morir de miedo, de pura sugestión. Y me dijo: hermano, ¿de verdad cree que no me voy a morir? Que no te vas a morir, hombre. Han pasado como 4 meses. Hace poco lo vi allá por el desvío de Naranjales. Ahí andaba con su carro dando vueltas. Ya casi le decía: miedoso, ¿viste que no te moriste? Pero mucho católico miedoso sí lo han engañado y sí se ha ido. Ahora, las sectas han cambiado de estrategia. Ahora ya no se atreven a decir cuándo va a venir Cristo, porque ya se dieron cuenta que establecer una fecha es arriesgarse. Ahora su cuento es diferente. Ahora ya no establecen fechas. Ahora solo dicen: Cristo viene pronto. A ver. Cuando alguien me dice: Cristo viene pronto, yo le pregunto: a ver, ¿cuánto tiempo es pronto para ti? No se sabe. Entonces, ¿cómo dices que Cristo viene pronto? Si tú me dices que Cristo viene pronto, es que tienes un tiempo estimado. Por ejemplo, alguien podía decir en la tarde: el hermano Dimas viene pronto, porque tenía más o menos un tiempo estimado. Antes de las 10 de la noche tiene que venir. Por eso podía decir: viene pronto. Y cuando un protestante me dice pronto, ¿cuánto tiempo es? Pronto, 20 años, no es pronto. Pronto te vas a morir y no vas a ver el regreso de Cristo, no es pronto. Entonces no seas mentiroso. Tristemente, en la iglesia católica se ha infiltrado en algunos predicadores y cantantes esta idea de que Cristo viene pronto. Yo he escuchado a mucho predicador católico y cantante católico que anda cantando o predicando que Cristo viene pronto. A ver, que Cristo viene pronto. ¿Cuánto es pronto para ti también? Y por eso, miren, hay cantos que son fáciles de saber si son protestantes o católicos. Y les voy a decir uno que ustedes cantan mucho. Ese de la iglesia ya se va. O el que dice: Cristo viene pronto, a su iglesia levanta. Si tú no te preparas, aquí te quedarás, protestante. ¿Cómo que Cristo viene pronto?
Los católicos no andamos con ese cuento de que Cristo viene pronto. Eso solo lo hacen los protestantes que ahora tienen miedo a establecer fechas porque saben que van a fallar. Y yo les aseguro una cosa, que ustedes han visto en muchos lugares ese letrero que dice Cristo viene. Y yo le aseguro una cosa, ese que escribió el letrero ya se murió. Y Cristo no ha venido. Por eso, escuchen el consejo que nos da Jesús. Vayamos otra vez a la Biblia. Lucas, capítulo 20. Le hagan caso. Dice Jesús que muchos van a venir usurpando su nombre. Y van a venir a decirnos, el tiempo está cerca. ¿Y qué dice Jesús que debemos hacer? No hacerles caso. Y por eso nosotros no andamos anunciando que Cristo viene pronto. Y por eso échenle una revisadita a todos los cantos que cantan. Y se van a dar cuenta que muchos de esos andan diciendo que Cristo viene pronto y que ya nos va a llevar. Cuentos de las sectas. Pero que muchos católicos se lo han creído por ignorancia. Ahora, hay que entender otra cosa. Nosotros debemos de tenerle miedo al regreso de Cristo, ¿sí o no? Escúcheme bien. Los protestantes, ¿por qué hablan tanto de la venida de Cristo? Porque quieren asustarnos. Si ellos no hablan del regreso de Cristo, la gente no les cree. En cambio, una manera de asustar a la gente es decirles, Cristo viene pronto. Así como antes nos asustaban con nuestro papá. Cuando los hijos se quedaban solo con la mamá, no obedecían. ¿Qué decía la mamá? Espérate, ya viene tu papá. Y ahí sí corriendo hacíamos las cosas por miedo al papá. Y eso es lo que están haciendo los protestantes, metiéndole miedo a la gente con la venida de Cristo. Pero ojo, los católicos, nosotros no debemos de tenerle miedo a la venida de Cristo. Es más, la iglesia no le tiene miedo a la venida de Cristo. La iglesia pide que Cristo venga. Mire, los protestantes pareciera que están deteniendo la piedra para que Cristo no venga. Y la iglesia todos los días pide que Cristo venga. Si no, recuerden las palabras de la Eucaristía, las palabras de la misa. Cuando el sacerdote dice, este es el sacramento de nuestra fe, ¿qué respondemos nosotros? Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Mientras los protestantes andan asustados de que Cristo ya viene, nosotros católicos estamos pidiendo todos los días, ven, Señor. Y por eso hasta cantamos, ven, ven, Señor, no tardes. ¿Se dan cuenta que no es lo mismo ser católico que ser protestante? ¿Se dan cuenta que no es lo mismo que creen los protestantes que lo que creemos los católicos? Mientras ellos usan el regreso de Cristo para asustar a la gente, la iglesia espera con alegría el regreso de Cristo. Y les pongo un ejemplo. Si una mujer, su marido se va a trabajar 10 años a Estados Unidos, esa mujer, después de 10 años, ¿qué anda rogando? ¿Que el marido no venga o que el marido venga? Depende. Si esa mujer ha sido infiel, si esa mujer tiene un hijo de otro hombre, anda embarazada de otro hombre, es la iglesia. Y por eso cuando venga un protestante y le diga, Cristo viene pronto, arrepiéntete. ¿Qué atrasado estás, amigo?
Por si tú no sabías, los católicos estamos pidiendo que Cristo venga pronto. Mientras tú estás deteniendo la piedra, que no venga, que no venga, nosotros andamos pidiendo que Cristo venga. Quizás muchos van a decir, ay, ¿de verdad estamos pidiendo que Cristo venga? Y yo con un miedal que tengo, que Cristo venga. Y se han dado cuenta que hemos repetido esto por muchos años y nunca nos habíamos dado cuenta que estamos pidiendo que Cristo venga. ¿Saben por qué? Porque a veces vamos a la misa y solo repetimos como pericos. Vamos a la misa de cuerpo presente. Ahí está nuestro cuerpo. Pero nuestra mente y nuestro corazón anda en otro lado. Por eso, por más que repitamos las cosas, nunca entendemos lo que repetimos. Ahora, viene una pregunta. Los cristianos, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué nos mandó Jesús a hacer? Yo pregunto, y esto se lo pregunto a los protestantes, a todos esos que andan diciendo que Cristo ya viene, que el fin del mundo está cerca. Yo pregunto, ¿y dónde Jesús mandó a sus apóstoles a anunciar el fin del mundo? ¿Ustedes se han dado cuenta que los protestantes todo lo quieren con la Biblia? Y por eso, ¿dónde está la palabra padrino? ¿Dónde está compadre? ¿Dónde está católico? Todo lo quieren en la Biblia. Y a esos que todo lo quieren en la Biblia, yo les pregunto, ¿dónde dice la Biblia que Jesús mandó a sus discípulos a anunciar el fin del mundo? En ninguna parte de la Biblia. Mire lo que Jesús nos pidió hacer. Marcos capítulo 16, versículo 15 al 16. Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. ¿A qué nos mandó Jesús? A predicar la buena nueva. Jesús no dijo, vayan y anuncien el fin del mundo. No, Señor. Por eso los católicos no perdemos tiempo anunciando fin del mundo. Por eso nunca va a escuchar usted a un sacerdote o a un predicador católico que diga, el fin del mundo ya viene, fin. No. Ese cuento solo lo cuentan las sectas. Nosotros tenemos claro que nuestra misión es anunciar el evangelio, anunciar la buena. Y mire, el evangelio de Cristo no es mala noticia. El evangelio de Cristo es buena nueva, es buena noticia. Mire, el evangelio que presentan las sectas no parece buena noticia. Parece mala noticia. Porque solo anuncian catástrofes, destrucciones. Toman literalmente el libro del Apocalipsis y empiezan a dibujar monstruos. Han dejado de anunciar la buena noticia y se han puesto a anunciar la mala noticia. Y Jesús nos mandó a anunciar la buena noticia. Por eso nosotros no perdemos nuestro tiempo pronosticando la venida de Cristo, porque sabemos que el día solo lo conoce el Padre. Ahora, si ya vimos que nadie conoce el día y la hora, si ya vimos que nosotros, más que tenerle miedo a la venida de Cristo, nosotros pedimos que Cristo venga y lo pedimos todos los días. Pero la pregunta es, pero hay algunas cosas, hay algunas señales que nos indican cuándo será la venida de Cristo. Miren, cuando Jesús habló sobre el fin de los tiempos, sobre su regreso, y dijo que nadie sabía el día y la hora, entonces sus apóstoles dijeron, Señor, pero ¿qué señales anunciarán tu venida? La Biblia no dice cuándo vendrá Cristo, pero la Biblia sí establece algunas señales que nos marcarán que el regreso de Cristo está cerca. Veamos 4 señales, si es que nos da el tiempo, si no, las que alcancemos a ver,
antes de que se me duerman. Número 1, antes de que venga Cristo, el evangelio debe de ser proclamado en toda la tierra. Mateo capítulo 24, versículo 14. Mateo 24, 14. Escuchen lo que dice. Esta buena nueva del reino será proclamada en el mundo entero, y todas las naciones oirán el mensaje, y después vendrá el fin. Esta es una de las señales del regreso de Cristo. Primero dice que la buena nueva, el evangelio de Cristo, tiene que ser predicado en todo el mundo, y todas las naciones deberán escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Y cuando todas las naciones de la tierra hayan escuchado el evangelio de Jesucristo, entonces vendrá el fin. Ahora surge una pregunta: ¿la palabra de Dios ya fue proclamada en toda la tierra? No. Por ejemplo, el continente asiático, y eso usted lo puede investigar si quiere. Lo último que yo leí del continente asiático es que el 10% de los pobladores del continente asiático han escuchado hablar del evangelio de Jesucristo. Significa que el 90% de las personas del continente asiático todavía no han escuchado hablar de Jesucristo. ¿Qué nos dice eso? Que esta señal de que la buena nueva será proclamada en toda la tierra no se ha cumplido, porque tenemos solo del continente asiático el 90% de su población que no ha escuchado hablar de Jesucristo. Y muchos de ustedes estarán pensando: pero ¿cómo no van a escuchar hablar de Jesucristo si ahora es bien fácil conocerlo a través del internet? Pues déjeme decirle una cosa: muchos países tienen la información restringida. Por ejemplo, la China. Si usted va a China y allá en China se mete al internet y busca Jesucristo, no le dará ningún resultado, porque China es un país comunista. Y en China se busca por todos los medios que la gente no conozca a Cristo. Hasta el día de hoy, en China, la Iglesia Católica es perseguida. Y escúcheme lo que le voy a decir: en China, la Iglesia Católica se reúne a escondidas, como lo hacían los primeros cristianos en el tiempo de las catacumbas. Entonces, el evangelio de Cristo no se ha predicado por toda la tierra. Tenemos también el caso del África. África enfrenta un gran problema. ¿Cuál es el mayor problema del África? La falta de alimentos. La iglesia tiene presencia en África, sí, pero la iglesia primero va a salvarle la vida a los africanos y después los evangeliza. Por eso la evangelización del continente asiático está siendo a paso de tortuga. Y por eso, donde más se necesitan misioneros es en África. Y por eso los que no se han casado, piensen cuánto se quieren lanzar al África. Yo conozco a una monjita mexicana de San Luis Potosí que conocí en Estados Unidos. Ahorita está en África. Y después de que llegó a África me dijo: Dimas, te necesitamos en África. Y le dije: ¿por qué? Por favor, chicos del coro, guarden silencio. Te necesitamos en África. Y le dije: ¿por qué? Me dijeron: Dimas, porque nosotros estamos luchando por salvarle el cuerpo a la gente, que no muera de hambre. Y cuando ya están sanitos, vivitos y coleando, vienen los protestantes y se los llevan a su grupo.
Y esa religiosa me dijo, mira, necesitamos alguien que nos cubra la espalda. Mientras nosotros le salvamos la vida, necesitamos alguien que venga detrás de nosotros y se preocupe también por sus almas, porque nosotras no podemos hacer todo. Y me dijeron, ¿te animas a venir al África, sí o no? En ese tiempo era soltero, pero les dije, no, todavía quiero vivir muchos años, porque conozco a muchas religiosas que van al África, se infectan de alguna enfermedad y regresan solo a morir a su casa. Yo digo, y esos protestantes que aquí andan, que el fin del mundo, que conviértete, arrepiéntete, ¿por qué no se van para el África si tantas ganas tienen de predicar el evangelio? Ah, no, nosotros solo andamos buscando a católicos. ¿Saben por qué? Porque el católico ya está evangelizado, el católico ya cree en Cristo. Ahora solo hay que llevarlo para allá y tranquilito. Y mire, esto se explica con un dibujo. Imagínese un dibujo que yo encontré que me gustó. Hay un hombre acá, supongamos que este es un río. Hay un hombre aquí que está pescando. Con su anzuelo ha sacado muchos peces y tiene ahora un canasto lleno de pescados. Del otro lado hay otro que está pescando. Este que está parado aquí tiene un anzuelo, pero no tira su anzuelo al río. Tira su anzuelo al canasto del que está del otro lado. Y eso es lo que están haciendo las sectas. ¿Quién evangelizó a América? La Iglesia Católica. ¿Quién está evangelizando el África? La Iglesia Católica. ¿Quién está evangelizando Asia? La Iglesia. Y allá donde ya están convertidos al cristianismo, allá llegan los protestantes. Este se viene para mi grupo. Porque es más fácil hacerlo protestante una vez que ya cree en Cristo que convertirlo desde su propia religión nativa. Por eso, esta primer señal sobre la venida de Cristo, que es el anuncio de la buena nueva por todo el mundo, todavía no se ha llevado a cabo. Y por eso es que si nosotros queremos que esto se lleve a cabo, necesitamos misioneros. Y por eso el padre Amatuli decía, hay peces, hay redes, pero faltan pescadores. Y por eso hoy que usted ha conocido que el anuncio de la buena noticia es parte del proyecto de Dios, a ver cuántos de ustedes van concientizando a sus hijos para que alguien se atreva a ser misionero. Y un día digamos con orgullo, de Cuá, de Tacaná, tenemos gente en África y tenemos gente en Asia llevando la palabra de Dios. Qué chévere sería, ¿verdad? Pues tengan más hijos para que puedan mandar unos 2 para el África. Señal número 2. Voy a decir algo. No debería decirlo. Yo he creído que en la iglesia tenemos a muchos cantantes, incluso predicadores, que no están convertidos y que están en la iglesia y que a veces forman parte de un grupo cristiano solo porque saben tocar un instrumento. Pero la fe de la iglesia no les interesa. Y eso duele. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros nos fijamos en el testimonio de los que nos paramos enfrente. Los que nos paramos enfrente deberíamos de ser ejemplo para el resto. ¿Y qué cuando es al revés? Y a veces se cumple lo del meme que dice, el padrecito hoy en la misa me eligió de ejemplo. ¿De verdad sí? De ejemplo de todo lo que no se debe hacer. Y tenemos a veces muchos predicadores, cantantes que sirven de ejemplo de lo que no se debe hacer. Y por eso en mi comunidad yo he empezado a cuidar a quién invitamos. Y por eso a veces me gusta cuando los padrecitos dicen, a ver, primero dame tu constancia. Y algunos, primero tráeme tu carta de tu constancia de tu parroquia si eres casado por la iglesia. Pero a veces con el predicador es más fácil, pero con los del grupo como si son un montón. Por eso es bueno
que los hermanitos vayan pensando qué van a hacer. Así no se puede seguir. Número 2. Antes de la venida de Cristo habrá una gran apostasía y la aparición del anticristo. Escúcheme bien, quizás estos términos se le haga complejo. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es el rechazo total de la fe. Es decir, antes de que venga Cristo, muchos de los cristianos van a renegar de su fe cristiana. Y ahora, lejos de bendecir el nombre de Cristo, van a maldecir el nombre de Cristo. A eso se le llama apostasía, a la negación total de la fe. Y usted se dará cuenta de alguien que gritaba, alabado sea Jesucristo. Usted lo va a ver después gritando, maldito sea Cristo. Eso es apostasía. Y antes de que venga Cristo, habrá una gran apostasía. Y mire, la Biblia dice que eso afectará incluso a los elegidos. Dentro de la misma iglesia habrá gente que reniega su fe. Y no se asuste, porque van a haber predicadores, van a haber padrecitos, van a haber obispos, van a haber cardenales que renieguen su fe. A eso se llama apostasía. Y la apostasía estará comandada por la aparición del anticristo. ¿Qué es anticristo? Un protestante, hoy hablaba con un protestante que se cree muy sabio y le pregunté qué significa anticristo y me dijo, anticristo significa antes que Cristo. No, anticristo significa contra Cristo. Y el anticristo será una falsificación de Cristo. Miren, el anticristo se hará pasar por Cristo, será una copia barata de Cristo. Y para que se den una idea, el anticristo dirá que es Cristo. Incluso fingirá morir y fingirá resucitar al tercer día para que la gente crea Él es el Señor. Y todo eso va a suceder antes de que venga Cristo. Y escuche cómo lo presenta el apóstol San Pablo. Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 al 4. Voy a leer y pongan bastante atención porque este texto es medio complejo debido a su contenido. Dice Pablo, segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 al 4. Dice así: pero hablemos, hermanos, de esa venida de Cristo nuestro Señor y de nuestra reunión con Él. ¿De qué está hablando Pablo en este texto? De la venida de Cristo. ¿Qué nos dice Pablo? Les rogamos que no se dejen perturbar fácilmente. Escuche bien. Les rogamos. En otras palabras, les suplicamos que no se dejen perturbar fácilmente. No se asusten por manifestaciones del Espíritu o por rumores o por alguna carta que se haga pasar por nuestra y que dicen que el día del Señor está cerca. Lo primero que nos pide Pablo es que no nos dejemos engañar, ni siquiera por manifestaciones del Espíritu, que empiecen a haber sucesos espirituales raros, que un muerto se levantó de la tumba, que un paralítico se curó, que un mudo empezó a hablar, que empezó a llover oro del cielo. No se asusten, aunque sucedan esas cosas, tranquilitos. Incluso si una carta se hace pasar por nosotros y que alguien diga, miren hermanos, aquí hay una carta firmada por el apóstol Pablo que dice que Cristo vendrá el 2024. Tranquilos, no se asusten, dice San Pablo. ¿Por qué? Él mismo explica por qué. Sigamos leyendo. No se dejen engañar de ninguna manera. Atención. Primero debe de producirse la apostasía y aparecer el adversario de la religión.
el instrumento de la perdición, el rebelde que se pone por encima de todo lo que es considerado divino y sagrado, que incluso pondrá su trono en el templo de Dios para mostrar que Él es Dios. Voy a explicar un poquito esto sobre el anticristo. Dice Pablo que antes de la venida de Cristo se tiene que dar la apostasía, que es la negación de la fe. Y la negación de la fe estará acompañada ¿de qué? De la aparición del anticristo. Pero el anticristo no como un ser colectivo. El anticristo ha estado operando en el mundo como un ser colectivo. Las sectas, por ejemplo, son un anticristo, pero como ser colectivo. Colectivo en el sentido que son una sociedad. En cambio, el anticristo que anticipará la venida de Cristo es un anticristo personal, es un ser, es una persona, no es un demonio, es un ser. Y dice que ese anticristo se pondrá por encima de todo lo que es sagrado. Y mire, una de las acciones que mostrará la aparición del verdadero anticristo es que dice que el anticristo se sentará en el trono del templo para mostrar que Él es Dios. ¿Cuál templo? No se refiere al templo de Cuá. ¿A qué templo se refiere? ¿Cuál es el templo del que nos habla la Biblia? El templo de Jerusalén. ¿Qué pasó con el templo de Jerusalén? Fue destruido en el año 70. El templo de Jerusalén hoy solo existe en sus ruinas, lo que conocemos hoy como el Muro de los Lamentos. Cuando venga el anticristo, miren, para empezar será judío, porque el anticristo es una imitación barata de Cristo. ¿Cristo de qué pueblo nació? Del pueblo judío. ¿Qué pueblo espera a Cristo hasta el día de hoy? El pueblo judío. Por eso cuando surge el anticristo en el pueblo judío, los primeros que seguirán al anticristo será el pueblo judío. ¿Y saben qué va a ser lo primero que hará el anticristo? Reconstruir el templo de Jerusalén. Y cuando el anticristo reconstruya el templo de Jerusalén, entonces se sentará en el trono para gobernar desde allí. Y yo hago una pregunta: ¿ya se ha reconstruido el templo de Jerusalén? No. Y si el templo de Jerusalén no se ha reconstruido, si no ha aparecido el anticristo como un ser personal, ¿de dónde sacan entonces los protestantes que ya viene el fin del mundo? Si la Biblia dice que antes del regreso de Cristo tiene que manifestarse el anticristo, y si el anticristo no ha aparecido, ¿cómo se atreven entonces a afirmar que Cristo ya viene? Seguramente los protestantes me dirán los que dicen los adventistas: pero es que el Papa es el anticristo. Óyeme, si tú me dices que el Papa es el anticristo, yo no te creo, porque el Papa ¿de dónde es? De Argentina. El anticristo no surgirá de Argentina, el anticristo surgirá de Israel. ¿Que ha avanzado el proceso de la aparición del anticristo? Eso sí es verdad. Miren, la mayoría de los países no reconocen a Jerusalén como capital de Israel. Estados Unidos y Guatemala son los únicos países de América Latina que reconocen a Jerusalén como la capital de Israel. O sea que el proyecto del anticristo se está gestando lentamente. Que el país más poderoso del mundo reconozca Jerusalén como la capital de Israel ya es una luz de que el reino de Israel algún día renacerá. Y cuando ese reino renazca, renacerá en la figura o con la figura fundamental del anticristo. Entonces miren, cuando alguien les venga a decir es que el Papa es el anticristo, no sean mentiroso. El anticristo será israelita, el Papa es argentino. Y que yo sepa, hasta la fecha de hoy nunca hemos tenido un Papa israelita. Todos han sido de otras naciones menos israelita. Avancemos con la última señal antes de que se me duerma. La última
la conversión del pueblo judío. Antes de que Cristo venga, el pueblo judío se convertirá. Como ustedes bien saben, el pueblo judío hasta el día de hoy todavía espera a Cristo. Después de que sigan al anticristo y se decepcionen, se darán cuenta que el verdadero Mesías es aquel a quienes sus padres crucificaron. Entonces todo Israel se va a convertir a Jesucristo. Y cuando Israel se convierta a Jesucristo, eso nos dirá que el fin del mundo, que el fin de los tiempos, que el regreso de Cristo está cerca. Escuchen lo que Pablo nos dice. Romanos capítulo 11, versículo 25 al 26. Romanos capítulo 11, versículo 25 al 26. Dice así: hermanos, quiero que entiendan este misterio y que no se sientan superiores. Escuche, Pablo nos está hablando de un misterio que muy poco se entiende. ¿De qué se trata el misterio? Una parte de Israel va a quedarse endurecida hasta que el conjunto de las naciones haya entrado. Entonces Israel se salvará. Escuche, el pueblo de Israel un día aceptará que Cristo es el Señor. Pero antes de que eso suceda, dice que es necesario que todas las naciones reconozcan primero a Jesús como el Señor. Y los últimos en entrar será el pueblo judío. Y cuando el pueblo judío reconozca a Cristo como el Señor, ahora sí prepárese, porque el regreso de Cristo está cerca. Ahorita el pueblo judío sigue sin reconocer a Cristo como el Mesías. Así que hasta ahorita ninguna de las señales que nos presenta la Biblia se han cumplido a cabalidad como para poder decir que Cristo viene pronto. Hay otras muchas señales, pero no vamos a hablar de las otras muchas porque ustedes ya tienen sueño. Quédense al menos con esas 3 señales. A ver si recuerdan cuáles son esas 3 señales que anuncian la venida de Cristo. Este es el examen final para ver si valió la pena hablar 1 hora como loro. Primera señal que anuncia la venida de Cristo, ¿cuál es? Dios, prediqué en el desierto. Primera señal, el evangelio tiene que ser predicado en el mundo entero. Número 2, tiene que suceder la apostasía y la aparición del anticristo. Número 3, la conversión del pueblo judío. Esas 3 señales tienen que ser claras y visibles para que podamos decir, ahora sí Cristo viene pronto. Pero ahorita no se puede decir todavía, Cristo viene pronto.